Bienvenidos a la tercera parte del modelo de demanda de transporte de las cuatro etapas. Selección modal. Bueno, en esta etapa identificamos, tratamos de modelar cómo las personas seleccionan un modo sobre otro. ¿Sí? Tratando de identificar qué porcentaje de personas van a usar cada uno de los modos que tienen disponibles cuando están pensando en cómo viajar. Las características de los modos, como vimos en clase, como hemos visto en clase, son tiempo de viaje, cuánto tiempo me demoro yo en los diferentes modos, eso va de acuerdo a la velocidad característica de la tecnología, caminar, bicicleta, bus en congestión, bus en carril segregado, metro, digamos que tienen diferentes velocidades, por lo tanto impactan en el tiempo de desplazamiento. El precio es otra característica que es determinante en la selección de por qué escoger un modo sobre otro. Y otros factores como son el tiempo de espera, el tiempo de caminata, y podemos hablar también de confort, y que pues el nivel de confort que ya empieza a ser un poco más complejo. Entonces, para seleccionar qué modo o cómo los usuarios seleccionan un modo sobre otro y qué proporción van a seleccionar, vamos a utilizar, pues vamos a analizar el tema de la selección discreta, modelación de la selección discreta, y específicamente vamos a ver el logit multinomial para estimación de demandas de transporte. ¿Sí? Y el logit multinomial anidado. Estos son los dos modelos que vamos a ver en esta tercera etapa. Y esa es la fórmula del logit multinomial. ¿Listo? Entonces, para calcular la probabilidad de un modo en específico, yo necesito la función de utilidad de los diferentes modos con esa fórmula que tengo ahí. Euler a la utilidad de cada uno de los modos sobre la sumatoria de Euler de cada una de sus utilidades. ¿Sí? Esa sumatoria. ¿Qué es esa utilidad? Es el costo. ¿Sí? Hay un tiempo de desplazamiento y tradicionalmente o un costo de desplazamiento, y las personas pues no les gusta invertir tiempo viajando, no muchas personas, o sea, es bastante extraño que alguien coja un Transmilenio todos los días por el placer de coger un Transmilenio, sino que para hacer esos viajes de la mañana y de la tarde, para ir al trabajo y al estudio, pues allá hay un factor hay un costo asociado a llegar a mi lugar de destino. ¿Sí? Entonces, la U es esa función de costo de llegar al destino, donde cada uno de los modos tiene unos parámetros intrínsecos a la tecnología, ¿sí? A lo que se puede hacer con ese modo, a la operación real. Eh, los betas son los parámetros, sí, y los alfas son los parámetros de las características de los modos. El beta es un parámetro del modo uno solo, y los alfas son las características, los parámetros, los coeficientes para las diferentes características del modo, donde las zetas son los valores de las características del modo. ¿Qué es eso de los valores de las características del modo? Propio para cada modo de transporte. Como hablábamos, el tiempo de viaje, el precio, el tiempo de espera, el tiempo de caminata, etcétera. ¿Sí? Entonces, para el Transmilenio, pues vamos a pensarlo, si hay dos líneas compitiendo, una de carriles de buses en carril segregado tipo Transmilenio y otra con buses que van compartiendo las calles con los vehículos particulares, cuando es la hora de la congestión, el Transmilenio va a andar más rápido. ¿Sí? Por lo tanto, el tiempo de desplazamiento va a ser menor. ¿Por qué no coger taxi? Porque si coger taxi versus utilizar un Transmilenio, un sistema de transporte público masivo o semimasivo, pues también va a haber una diferencia de costo. ¿Sí? Uno esperaría que el taxi sea costoso o mucho más costoso dependiendo de la duración del trayecto, que un sistema de buses o un sistema BRT.
¿sí? Entonces esas son las características del modo. Y de acuerdo a eso vamos a hacer la modelación de, de los modos, de cómo se seleccionan, el modelo que me permite entender cómo los usuarios seleccionan los diferentes modos. Ahí tenemos un ejemplo de la encuesta de movilidad del 2015. El 39% de los bogotanos utilizan el transporte público colectivo, el 20% utilizan el vehículo particular, el Transmilenio, el 18% de las personas utilizan el Transmilenio, taxi 8%, bicicleta 6%, servicio escolar 6% y moto el 4%, ¿sí? Para mirar cómo es esa torta o ese pie de distribución modal de Bogotá. Entonces queremos identificar, dadas unas características de viaje, cuántos cogerían el vehículo particular, cuántos cogerían el transporte público colectivo, cuántos cogerían el taxi, cuántos irían en Transmilenio si hubieran líneas en competencia. ¿Listo? Bueno, ahorita volvemos sobre la anidación del modo y vamos a poner un ejemplo del login multinomial. Entonces ahí tenemos la fórmula, la probabilidad de uso de cada uno de los modos, ahí está la fórmula, ¿sí? Y aquí ya tenemos un ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer análisis para dos zonas, ¿sí? La zona 1 y la zona 4 del ejercicio que estábamos viendo en la parte anterior del webinar. Y tenemos que si quisiésemos viajar entre la zona 1 y la zona 4 en el transporte público colectivo, nos tomaría 0.17 horas llegar a la estación. El tiempo de espera, cada 0.17 horas pasa un bus. El tiempo de desplazamiento en horas 0.75, o sea 45 minutos. Y una tarifa de 1.600 pesos. Para este caso en particular, la estación de Transmilenio está lejos, quiere decir que tengo que caminar más de media hora, casi 40 minutos o 40 minutos. Entonces en Transmilenio me demoro 0.58 horas. En espera, tengo que esperar cada 0.17 minutos en promedio pasa un bus, ¿sí? Y el tiempo de desplazamiento es 1.5 horas porque no están bien conectadas las zonas, o sea, no hay una línea directa entre las diferentes zonas. Y con un costo de pasaje de 2.000 pesos. Ahí tenemos unos alfas, menos 2, menos 4 y menos 2 para caminata, espera de tiempo de desplazamiento. Y el alfa de la tarifa. ¿Listo? ¿Cómo funciona este modelo? Prácticamente que lleva todo a unas unidades de costo, ¿sí? El tiempo de espera, el tiempo de caminata, el tiempo de desplazamiento y la tarifa la lleva a un valor único de comparación. Ese es el costo, el UTPC, ¿sí? El costo para ese viaje en particular en transporte público colectivo, ¿por qué negativo? Porque es asociado a que no me gusta hacerlo, ¿sí? No es algo que yo haría por placer, digamos que esa es la lógica, por eso es negativo. Entonces el costo es de menos 3.70 y el costo de Transmilenio es aún más bajo, ¿sí? Porque es menos 6.31. Es algo ¿por qué ese menos 6.31? Porque hay mayor tiempo de desplazamiento, hay mayor tiempo de caminata porque la estación está lejos. ¿Listo? Entonces eso es lo que significa ese costo, esa U. ¿Qué es lo que significan los alfas? Es el impacto en el costo, ¿sí? Tradicionalmente las personas, digamos que no les gusta o sea, aborrecen más esperar que estar dentro del servicio o caminando. Ya dentro del bus, cuando el bus va andando, la gente se espera más esperando que viendo pues la actividad que el viaje está ocurriendo cuando ven el vehículo en desplazamiento. Entonces por eso en los modelos es común encontrar que la espera se penaliza más, en este caso el doble, que pues tiene un coeficiente del doble que el tiempo de desplazamiento o la caminata. ¿Listo? Entonces son componentes que pues de un modelo básico de transporte masivo o de transporte para analizar transporte de bus. Entonces, dado que en este caso tenemos únicamente dos opciones compitiendo, transporte público colectivo y Transmilenio, calculamos la probabilidad de uso de cada uno de los modos con esa fórmula que está ahí, y eso es
Euler a la utilidad del modo en específico. Entonces transporte público colectivo, el costo del transporte público colectivo para ese viaje en particular es menos 3.7684 sobre Euler a la menos 3.701684 más el costo más Euler al costo del Transmilenio, que es 6.317105. ¿De dónde sale ese 6.317105? Del costo del Transmilenio? ¿Listo? Entonces, con esos elementos ya calculamos el valor de la proporción de usuarios que van a utilizar cada uno de los modos, y con esas características del viaje, ¿sí?, me da que la probabilidad de uso de transporte público colectivo es 93.18 y de Transmilenio es 6.81%. ¿Listo? Como la estación no está cerca, no hay una estación cerca en esa zona y el tiempo de desplazamiento es elevado, muy poquitas personas utilizarían el Transmilenio y muchas más personas utilizarían el transporte público colectivo, que es el bus, ¿sí?, como se denominaba antes de que empezara pues todo este tema del transporte zonal dentro del sistema integrado de transporte para el caso de Bogotá. ¿Listo? Entonces, por eso esos valores, por eso solamente el 6%, 7% de los usuarios que van a hacer uso de ese recorrido seleccionarían el Transmilenio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? ¿Sí? La alcaldía los ha contratado a ustedes para estimar el número de pasajeros que tomarán la nueva línea de Transmilenio, que reducirá el tiempo de desplazamiento entre la zona 1 y la zona 4 en el sistema a 24 minutos. Antes estaba en 1.5 horas, ahora va a estar en 0.4 horas. Y el tiempo de caminata lo vamos a pasar a, antes la estación estaba lejos, ahora está cerquita, a 0.17 horas. ¿Sí? Estime la nueva proporción de usuarios en transporte público colectivo y Transmilenio, teniendo en cuenta que el transporte público colectivo no varían, la línea de bus tradicional sigue operando bajo estos parámetros. Lo que cambia son estos nuevos valores para Transmilenio, ¿sí? Una estación más cerca que me permite que no tenga que caminar tanto y una ruta más directa que reduce el tiempo de desplazamiento dentro del bus. Costo se mantiene igual, ¿sí? Espera se mantiene igual, los alfas se mantienen igual. Entonces ahora, por favor, el ejercicio es calcular cuántos usuarios ahora usarían, qué porcentaje de usuarios usarían ahora el Transmilenio. ¿Listo? Entonces pongamos pausa, devolvámonos, miremos cómo está planteado el ejercicio y les tiene que dar, ya les digo cuántos que les tiene que dar. ¿Listo? Entonces tratemos de hacerlo y aquí está la respuesta. Bajo este nuevo esquema de esta nueva línea de Transmilenio, el 60%, el 59.97% de los usuarios usarían Transmilenio. Al mejorar las características de ese viaje, en particular por Transmilenio, ante una nueva ruta, mucho más porcentaje de usuarios, pasamos del 6.81% a que el 59.97% de los usuarios estimamos que va a usar Transmilenio. Y de ese 96% que iban a usar transporte público colectivo, ahora solamente el 40% de los usuarios lo van a coger. Ya no es tan interesante para los usuarios el transporte público colectivo y empieza a ser más interesante o prestar un mejor servicio al Transmilenio. Entonces, este análisis de selección es muy importante en el tema de Traffic Demand Management para identificar qué estrategias tomar para atraer más usuarios a los modos sostenibles, ¿sí? Esto es lo que le permite a las ciudades, vamos a hacer un Transmilenio o un sistema BRT, cuántos usuarios van a hacer uso del sistema de BRT. Entonces me permite identificar qué tan grande debo hacer las estaciones, el sistema en general, y en cuánto tiempo, digamos, qué tantos buses voy a necesitar, cómo va a ser la estructuración de costos,
porque esto me permite identificar cuántas personas van a hacer uso de los servicios o del nuevo servicio de transporte o ante modificaciones a las características de los modos y cómo estos cambios podrían atraer o no, o al contrario no atraer nuevos usuarios a los sistemas en los que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces es bien importante este tema de selección modal. Esto es algo, es bastante aplicable, este modelo es bastante aplicable. Y bueno, ya vamos a ver cómo se calculan esos, pues les dejo indicado cómo es que se calculan los coeficientes. Entonces habíamos visto antes un anidado, un multinomial logic model anidado, nested. ¿Qué significa eso? Que a diferentes o sea, niveles de logit, los coeficientes pueden cambiar, ¿sí? Entonces yo puedo tener un logit para transporte privado, transporte público y bicicleta, y otro modelo que me escribe cómo dentro de los usuarios de transporte público van a usar Transmilenio y transporte público colectivo. ¿Sí? Es un modelo que me permite tener diferentes coeficientes con un nivel mayor de detalle dentro de uno de los modos, dentro de los grandes modos, que en este caso sería el tema de transporte público. ¿Listo? Entonces hay un coeficiente, digamos que una persona que tenga carro, que no hayan restricciones y que pueda usar el carro, pues van a haber unos coeficientes para la modelación de transporte con carro y cuántas personas con carro y cuántas personas en transporte público van a hacer uso del servicio de transporte público. Ya dentro del transporte público, ahí ya puedo tener otros coeficientes dentro de la modelación para determinar cuántos van a coger Transmilenio y cuántos van a coger transporte público colectivo, buses tradicionales sobre vías no segregadas. Y ese es el logit multinomial, selección discreta. ¿Listo? ¿Cómo se calculan esos coeficientes? Entonces aquí hablamos de las encuestas de preferencia declarada y las encuestas de preferencia revelada. ¿Cómo hago yo para calcular esos coeficientes? Con estadística le pregunto a la encuesta de preferencia declarada es que le pregunto a los usuarios si yo aumento o si yo cambio las características del modo, ¿usted qué modo utilizaría? Ante estas características, ¿usted qué modo utilizaría? Entonces le pregunto si la tarifa del Transmilenio, le pregunto a 1000 personas o a 2000 personas, si la tarifa del Transmilenio aumentara, ¿usted tomaría bus? O sea, en 500 pesos o en 100 pesos. ¿Usted tomaría bus o tomaría Transmilenio? Aumentan 200 pesos. ¿Usted tomaría bus? Tomaría Transmilenio. Y empiezo a cambiar así las variables para que el modelo tenga la suficiente información de entrada para poder calcular los coeficientes. Y entonces los usuarios me empiezan a decir, bajo estas características selecciono este modo, bajo estas otras características o valores de las características selecciono el otro modo, ¿sí? Con esas encuestas de preferencia declarada puedo calcular los coeficientes. Problema, las personas me pueden decir una cosa y hacer otra cosa después de que ya tienen la experiencia. O sea, cuando ya están en la realidad y ven ya la operación, puede que cambie sustancialmente lo que me dijeron a lo que realmente hacen. ¿Listo? Ese es el problema con la encuesta de preferencia declarada. Y la encuesta de preferencia revelada es analizar, la preferencia revelada es analizar cómo con lo que está pasando actualmente las personas están haciendo uso de los modos. ¿Sí? Entonces es el cruce entre esas dos fuentes de información lo que me permite a mí calcular pues adecuadamente esos coeficientes. Aquí tengo un ejemplo de las preguntas. ¿Qué pasa si hubiera un servicio de 30 minutos o si la frecuencia fuera cada 10 minutos? Con las calificaciones de calidad para las estaciones, con diferentes tiempos de desplazamiento. El tren ligero toma 25 minutos o 20 minutos en el escenario B, y en el escenario A usted paga $3 o pagaría $7, ¿sí? Entonces seleccione si usted utilizaría A o si usted utilizaría B. Ante un servicio con mayor frecuencia,
con menor tiempo de desplazamiento, ¿está usted dispuesto a pagar $7 o $4.90 en concesión? ¿O usted prefiere un servicio que pase cada 30 minutos y usted pagaría únicamente $3 por viaje o 2.10? Ese es un ejemplo de cómo hacer la encuesta declarada. ¿Listo? Lo que declaran las personas. Teniendo haciendo esos cuestionarios que son variando las características del modo, puedo utilizar software comercial, ¿sí? Se me olvidó el nombre del software comercial, pero bueno, hay software comercial el cual el paquete cuesta varios miles de dólares, solamente el paquete de procesamiento de selección discreta, más el costo del paquete, que está por encima está alrededor de los 5 o 10 mil dólares por usuario por licencia, más el de procesamiento de selección discreta. Stata creo que también lo tiene el tema de selección discreta. Es que estaba mencionando, es el caso propio de un software especializado en transporte, pues que me permite el tema de macrosimulación, de poder entender la red como tal, grandes trozos de la red. En microsimulaciones cuando solamente analizo ciertas calles y utilizo microsimulación, y para analizar pues ciudades completas me toca hacer pues ya un modelado mucho más grande y no tanto al detalle. ¿Listo? Ese software el software que me permite analizar las ciudades también tiene el paquete estadístico de selección modal, pero pues también tiene un costo. Stata no está diseñado específicamente para transporte, pero tiene el tema de selección modal. Eso es un tema de economía. Es ganador de un Nobel, la teoría que lo soporta. Y a que no vean que en Python tenemos BioGym, ¿sí? Es un paquete que me permite analizar los coeficientes, la selección modal, ¿sí? Ahí hay un ejemplo con BioGym, importando el paquete de BioGym. Como siempre, pues los datos los leemos con pandas. Ese es un ejercicio que está en la página de BioGym para el que lo quiera cacharrear, y con datos de ciudades, ¿sí? Hechos por ellos, parametrizados por ellos, hechos por ellos. Nos proveen los datos que ellos utilizaron en esos estudios, ¿sí? Y en esos análisis. Y aquí tengo un ejemplo de un modelo de estos corriendo en BioGym y con sus respectivos resultados, ¿sí? Y este es un ejercicio que estamos haciendo. Bueno, no profundizo en este ejercicio, más bien. Pero bueno, allí está BioGym y tiene muy buena documentación. ¿Listo? Para el que lo quiera revisar. Bueno, y hasta aquí el módulo, la parte 3 de la selección del modelo de las 4 etapas.